la persona se rodeó, este CEO se rodeó de personas que solo alababan lo que decía. O sea, nadie se atrevía a cuestionar su decisión. Cuando ingresamos a ese lugar, ese caos. Y hubo que ordenar rápido. Entonces dijimos, bueno, estructuremos las finanzas, empecemos a analizar a ver los reales resultados de esta empresa y qué proyección de crecimiento estamos teniendo, y nos encontramos con un negocio en pérdida. ¿Cómo se siente? Porque me imagino que no es solamente el dinero que representa, sino ese sentir de esos dueños que ven cómo su marca está cumpliendo los sueños que tal vez en algún momento se trazaron. Eso implica cuestionar todo. Todo. No crees nada. Tu realidad la crees vos. No crees nada de lo que venga de afuera. Pero escucha. Latinoamérica necesita personas ambiciosas que quieran hacer impacto en negocios. El verdadero resultado es el proceso y tu negocio es tu mejor maestro. Imagínate estar conduciendo. Estás por la carretera, divino, tomándote un mate, pero estás con los ojos vendados. ¿Qué pasaría si estás con los ojos vendados? Yo creo que no sale nada bueno. Y esta es una de las cosas que venimos a destrabar acá, a quitar la venda de muchos pymesarios que utilizan la venda en los ojos para llevar sus negocios. De ahí es donde sale esta conversación de marketing finanza para sacar la venda, ¿no? Y creo que aquí hay una historia increíble que hablábamos antes de empezar este primer episodio de esta sinergia de marketing, negocios y finanzas, que bueno, Nahue, una de las cosas que me dijiste, me encantó, decirme cómo esa historia de ese empresario que se quitó la venda mientras conducía. Es un caso de altísimo impacto que incluso tuvo su primer hito histórico ayer. Es una empresa familiar con mucha historia, una marca ya con un buen producto, un determinado posicionamiento en la cabeza de su público objetivo, en su zona de referencia, pero que venía literal manejando a ciegas. Venía trabajando con el mismo local de siempre, completa ceguera financiera y un trabajo de marketing que estaba completamente desligado de la realidad de la empresa, y en la cual no había una estrategia clara y una comunicación correcta, funcional y directa con la persona que lo estaba llevando adelante. Lo primero que nos encontramos fue, cuando ingresamos a ese lugar, ese caos. Y hubo que ordenar rápido. Entonces dijimos, bueno, estructuremos las finanzas, empecemos a analizar a ver los reales resultados de esta empresa y qué proyección de crecimiento estamos teniendo, y nos encontramos con un negocio en pérdida y dueños colapsados, sin saber qué hacer, sin saber cómo gestionarlo. En 4 meses ya tuvimos claridad desde el punto financiero de dónde la empresa estaba parada, y empezábamos a entender toda esta desconexión, porque cuando llegamos a ese negocio no lo conocíamos. Y ahí es donde entendimos que no había comunicación con la estrategia de marketing y que quizás se estaba publicando, posteando o haciendo fuerza para vender un producto que no estaba en stock. Y eso lo que generaba era cuestionamiento a la reputación de la marca. Obvio. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ver la proyección de la rentabilidad de esa empresa. Y pusimos un objetivo fuerte, un objetivo grande, un sueño no cumplido todavía, pero proyectado desde hace como 10 años, cuando ese negocio y esa marca volvió a nacer. Y tenía que ver con mejorar su presentación de cara al cliente, renovar toda su estructura de local. Entonces agarramos y dijimos, bueno, community manager, perfecto. Persona que haga tráfico, necesitamos que nos vean. Necesitamos que nos vean, que la gente reconecte con el potencial y con la experiencia que vivía quizás en su niñez, en su adolescencia o en parte de esa adultez, de su adultez, con el consumo de ese producto, que es un producto de confitería, ¿sí? Es la experiencia de conexión entre una familia, con amigos, un disfrute y un lugar de relajación. Entonces sí. No, dime el equipo de marketing. ¿Qué había en el equipo que me dijiste que ahorita conectaste a un trafficker con qué? El equipo de marketing era una community manager y nada más. Y una confianza total de parte de los dueños en ella. Es decir, videos de muy buena calidad, fotos de muy buena calidad, digamos, la parte audiovisual, excelente, pero no había humanización tampoco. Era todo fotoproducto, videoproducto. No había un dueño que esté frente a la cámara contando el proceso, mostrando la producción, mostrando el trato con el cliente, ni nada por el estilo. Solo eso. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Tenemos un problema. Hay gente que no está conociendo esto o que no está sabiendo que estamos acá. Necesitamos reconectar con ellos. Agente de tráfico, un trafficker, anuncios,
pauta publicitaria. ¿Con qué objetivo? Hola, véannos, acá estamos, recuérdennos, somos nosotros. Yo creo que es importante que expliquemos un poco el concepto de trafficker. Trafficker, a diferencia del community manager, es la persona que lleva la pauta digital de pago, es decir, es el que le paga a Google, a Meta, a Instagram para que lleve el tráfico a la cuenta, que es muy diferente al perfil del community manager, porque a veces yo sé que en el mundo del marketing tenemos todo este montón de roles que de repente tú le dices a alguien trafficker y se puede ver como que está como raro eso. De hecho, ellos no conocían el concepto de trafficker y cuando se lo presentamos se quedaron como, ¿qué? ¿Hay gente que se dedica a esto? Y era como, sí, incluso hay gente que se dedica específicamente a escribir los textos de la descripción y se llaman copywriters. Y claro, todo un mundo nuevo para ellos. Claro. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar y a trabajar con esta persona que era community manager y esta persona encargada del tráfico en conjunto, pero le pusimos un plus. Alineamos a los dueños a que bajen la estrategia de comunicación de qué productos había que hacer fuerza, cuáles eran las próximas fechas relevantes y darle un ordenamiento y una coherencia. Y todo eso medido desde la parte financiera. La cuestión es que ayer la resolución de toda esta historia es que con claridad, orden y decisiones en lo financiero, más alineación y decisiones en lo comercial, logramos autofinanciar un proyecto que terminó costando más de $100.000 y empezamos con un negocio en pérdida. Ayer tuvimos la inauguración y la realidad es que fue increíble ver cómo el corazón de toda esa gente, tanto los dueños del negocio como las personas que habían sido invitadas a ese evento, latían con una felicidad que se sentía en el aire. Y qué bonito es cuando lo que me acabas de decir, empezamos en pérdida, sin claridad, sin entender cómo se une el community, ni nadie, o sea, el trafficker, ni nada de eso, a cerrar o sea, autofinanciado de un proyecto de más de 100.000, 150. Entre 100 y 120. Ok, más de $100.000, o sea, Sí, autofinanciado. O sea, y lo que sí. me dice es cómo se siente, porque me imagino que no es solamente el dinero lo que representa, sino ese sentir de esos dueños que ven cómo su marca está cumpliendo los sueños que tal vez en algún momento se trazaron. Como el proyecto de su vida, porque es el proyecto de la vida de esta gente. Y es algo soñado hace unos 8 o 10 años que ellos no veían cómo materializarlo, cómo lograrlo y se sentían estancados y perdidos. Y hoy en día tenés a dos personas que te dicen, en un año lo logramos, wow, y que no podían contener la emoción al momento de agradecer a todas las personas que estuvimos involucradas en ese proceso. Imagínate. Yo creo que esto es una lección para todos los que nos ponemos en la camisa del pymesario, este es el término que va en el podcast, el de la pyme, pero también empresario que tiene años luchando con ese trabajo de querer hacer crecer el negocio, de verse, de que su marca se vea también reconocida porque es un tema del esfuerzo que viene trabajando, pero fíjate, en solo un año, con claridad, con orden y con estructura, pasan estas cosas tan bonitas. Sí, ¿Qué crees tú cuál es el error de este empresario que ya tiene una estructura? O sea, ese primer error que es cuando dices, ok, llegué al techo del negocio donde quizás estoy facturando más, pero eso no se ve en el día a día. yo creo que el primer punto clave en ese sentido tiene que ver con cómo ese pymesario se posiciona frente a su negocio. El pymesario está entre el emprendedor que creció como pudo, con un montón de herramientas que fue agarrando, captando ayudas y muy a pulmón, y dar el paso al lugar de empresario que tiene que ver con parar la pelota, analizar en frío, posicionar un poco lo racional por encima de lo emocional y ahí poder decir, bueno, lo que mi negocio necesita, no lo que yo necesito, lo que mi negocio necesita es esto. Entonces ahí viene él sacarse la venda de los ojos, profesionalizar, soltar el control, armar un equipo de personas que sean mejores que ellos en las áreas de trabajo para el cual lo están armando. Creo que inicialmente es un problema de posicionamiento, pero que se ve claramente reflejado y creo que los síntomas en términos generales son el marketing y las finanzas. Claro, ahí es uno de los principales temas. Yo, por ejemplo, ocupo con mi agencia el rol de trafficker, tengo traffickers,
Y cada vez que viene un negocio, una de las cosas que yo le digo es, bueno, hablemos de tu rentabilidad para saber si te permite la espalda financiera hacer que ese crecimiento sea mucho mayor. Y cuando empezamos a hacer números hacia atrás, es como que, mira, tú tienes que sacar una parte de tu margen para invertirlo en crecer y es como que no me dan los números. Entonces yo le digo, bueno, ya ahí no tiene que ver solamente con el marketing, sino con toda la estructura financiera. ¿Y cuántas veces, decime vos, te encontraste casos que le dijiste, vamos a ver tu rentabilidad o cuál es tu rentabilidad? Y la persona se quedó así, ¿eh? ¿Mi rentabilidad qué? Y Es lo como, tenés, y lo tenés que componer, lo tenés que armar, porque no lo saben. claro, y ahí es donde la falta de claridad, volvemos a la venda en los ojos, es como que, bueno, yo estoy conduciendo por inercia, con los ojos vendados, escuchando a ver a dónde voy, pero en la primera curva te das de frente con el primer objeto, o sea, y es lo que yo, por ejemplo, veo con el lado de cualquier inversión, por ejemplo, porque invertir en marketing es entender que tienes que primero tener una estructura que al no tenerla desarrollada y cuando le digo, no, tienes que sacar un poquito de ese margen, es como que entran en, pero porque yo tengo que sacar del margen. Yo le digo, bueno, porque no es un costo. O sea, sí es un costo asociado dentro del tema de la estructura de marketing, pero bueno, el crecimiento cuesta porque tú tienes que agarrar el mercado y entender que hay otros jugadores que tal vez sí están apostando dentro de su estructura a captar el mercado que tú no te has atrevido a desarrollar. Exactamente. Y el precio de la ceguera es la pérdida de rentabilidad. Y es la pérdida de dinero, porque no saben dónde invertirlo, cómo invertirlo, no saben medir un resultado, que son errores que son muy comunes y son muy normales, y que incluso hasta te diría desde mi experiencia, e interpreto que desde la tuya también, son sencillos de resolver, no son cosas complejas. Buscar claridad es sencillo. El tema viene un poquito más profundo, que es qué me pasa cuando tengo claridad de mi negocio. Porque algo que yo veo mucho en clientes es en la vorágine de la venta, los pagos, saco dinero, cubro agujeros, mi negocio funciona, me siento en adrenalina, entonces creo que estoy avanzando, pero yo siempre lo veo como correr en una cinta en un gimnasio. Ok, Estoy corriendo, estoy corriendo siempre en el mismo lugar. Entonces yo, si tuviese que salir a correr, ¿qué elegiría? ¿La cinta del gimnasio o ir a un parque y ver nuevos paisajes, atravesar nuevos desafíos, exponerme a diferentes contextos y vivir nuevas aventuras? Bueno, el paso de un lado a otro es sencillo, es la palabra claridad y bajarse un poquito esta venda con la cual venimos manejando. claro, qué linda analogía, ¿no? Porque incluso yo creo que tiene que ver mucho con, aquí vamos a lo personal, ¿no? La psicología del dinero, porque a veces ver los números, me ha pasado, o sea, yo desde el lado emprendedor, a veces ver los números de alguna forma duele, sentirse como que, uy, no estoy ganando tanto, es como que, bueno, sigo en la cinta transportadora, me duele, porque yo creo que hay un tema también acá de Latinoamérica, ¿no? O sea, yo estuve muchos años en Argentina, pero también lo veo desde ese mercado, yo soy de Venezuela, pero en estos dos mercados, si hay algo que tenemos, son ciertos traumas financieros por contextos económicos, un poco Cierto, sí, cierto. ciertos, pocos. Y esos traumas también a veces dentro de la psicología es como que vemos a veces a esa claridad como desde la ansiedad, desde porque me imagino que te ha pasado, desde la estructura financiera es como que me da ansiedad porque cuando veo los números y hago el Excel y veo que lo que estamos es en pérdidas, como ese caso que dijiste, tal vez es como que no, este negocio no va para más. Ujú. Sí, es el primer impacto. Claro, Es el primer impacto que suele pasar. Es como, me estoy encontrando en pérdida, en números rojos y además veo mi stock de deudas y veo lo que estoy vendiendo y no encuentro salida, no encuentro solución. Y a veces la solución está mismo dentro de esos números. Está en revisarlos y decir, ok, crecer en ventas es un objetivo que creo que todos los empresarios tienen y tenemos. Lo que pasa es que muchas veces, para empezar a manejar y a controlar la rentabilidad, el secreto y el gran poder está en la estructura de costos, en eficientizar esos costos para poder empezar a tener ese sobrante que yo invierta a conciencia desde el marketing, entendiendo que una cosa lleva a la otra. Es decir, en este caso, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Antes de invertir, ordenate internamente, sabe cuánto y empezá con eso, porque ya va a ser un punto de partida enorme.
estimo que a vos también te debe pasar muchas veces esta cuestión de vienen con una inversión en marketing, pero sin un norte, buscando crecimiento, pero ¿para qué? Y pensando que simplemente poner dinero en pauta publicitaria va a traer un resultado. Sí, de hecho yo les digo que hay muchos de los clientes que vienen desde el lado que es como que la inversión en pauta es la bala de plata. Como que bueno, con esto salva el negocio. Y es como que Ah, yo les digo, mira, la pauta y toda esta parte detrás del marketing digital, porque bueno, todo con el tema del marketing digital es más para acelerar los resultados que ya vienes teniendo. Pero si tú tienes una mala estructura por detrás, si tú no tienes un diferencial de marca que sepas decirlo muy bien, que no sea el típico, tenemos atención personalizada y tenemos los mejores precios, que es como que, bueno, sí, es lo mínimo. Se te va a hacer difícil escalar y más bien va a ser otro dolor de cabeza porque al no tener en 2 o 3 días resultados, porque aquí no hay resultados mágicos, resulta que, bueno, el nivel de ansiedad y esa preocupación lo que hace es exponenciarse. De hecho, hay un dicho que hace poco leí de Alex Hormozzi, el muy empresario sí. digital muy famoso, que la pauta, por ejemplo, desde el lado, es la forma más rápida de acelerar tu negocio a crecer, pero también es la forma más rápida de hundirlo. Estoy muy de acuerdo. Cuando no va direccionado, la pauta te hunde, porque además te frustra. Estoy poniendo mucho dinero y no está llegando esa audiencia dispuesta o preparada a comprarme o interesada por mi producto. Y se me atomiza el mensaje entre la comunidad que yo ya sí tenía construida, pero que quizás ya se agotó en cuanto a potenciales clientes. Creo que una pauta mal direccionada incluso es un error pero tan grave y está al nivel de no conocer los números de tu negocio en presencia. Son dos cosas que van muy de la mano y que verdaderamente marcan el punto de inflexión de un negocio. Imagínate. Ese es uno de los puntos que, por ejemplo, yo con ese tipo de negocio le digo, mira, lo más importante es que tú tengas esos números claros y un objetivo, porque muchas veces vienen con un objetivo que yo le digo, bueno, ¿cuánto tengo que invertir? Que es el típico. Vamos, ¿cuánto tengo que invertir para yo tener resultados? Bueno, dime qué resultado, primer objetivo tenés. Porque no es Exacto. lo mismo pasar de $10,000 por mes a 50,000 que pasar de 50,000 a 1 millón. Y digo, ahí te va a depender la estructura de cuánto estás dispuesto a invertir por cada nuevo cliente. Y ahí es donde hacen el salto a no sé cuánto puedo pagar por un nuevo cliente porque no tengo la estructura definida. Esta estructura definida financiera resulta que no entiendo cuánto gano realmente y es como que me dicen como, bueno, vamos a analizarlo y vemos cómo avanzamos y es como que, bueno, listo, está bien, esto se puede trabajar. Eso tampoco es una ciencia espacial que, como tú dices, darle claridad con ciertos números es súper importante. O sea, no sé cómo, por ejemplo, vos le dirías a este empresario que quiere invertir como, vamos a poner el caso de que, bueno, ya tengo un sobrante que lo quiero destinar allí. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer a nivel estructural? Yo creo que eso que hablas vos, antes de responderte, es el círculo vicioso del pymesario. Y que nosotros no lo vemos como una ciencia espacial, pero la persona sí, porque no entiende y no conoce. Entonces, el primer paso creo que es tener en claro hacia dónde querés ir, qué es lo que vos querés lograr, porque no es lo mismo hacer una inversión o financiar o autofinanciar una inversión en marketing para crecer en comunidad que para obtener clientes de manera directa. Y bueno, ni hablar si en producto o en servicio. Entonces, lo primero creo que es tener en claro el norte. Y una vez que tengo en claro el norte, ahí es donde voy a empezar a ver las decisiones internas que yo tengo que tomar, que es como decir, bueno, si yo tengo un sobrante, ¿cuánto de este sobrante estoy dispuesto a resignar? ¿Cuánto estoy dispuesto a reinvertir en mi negocio? Entendiendo que, si bien con un sistema de comunicación, con un sistema de anuncios, con un marketing digital bien hecho, el resultado, a ese resultado que la persona quiere llegar, se va a lograr, en un principio también hay un proceso de experimentación entre entender qué pasa, qué busca mi cliente, qué no busca, cómo lo capto, más todas las partes como de fondo, ¿no? Que tienen que ver con si tengo que hablar frente a una cámara y tengo miedo, si quiero exponerme o no quiero exponerme, y todas las cosas más cualitativas que quizás para un primesario pueden ya estar de alguna u otra manera masticadas y en disposición a eso, pero que no necesariamente para todos los casos. Entonces, lo primero creo que es definir un norte. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que vos querés lograr?
Y en segunda instancia, veamos qué es lo que el negocio necesita para lograr eso, para que cuando hagamos la inversión en marketing sea una inversión con el menor riesgo posible. Un porcentaje de riesgo vas a tener siempre, pero Claro, podemos controlarlo y podemos mitigarlo con la respuesta a estas simples dos preguntas. me encanta eso de cómo entender que hay una gestión de riesgo que hay que trabajarlo con cómo entenderla, porque al final es lo que decimos, o sea, a veces ciertos traumas financieros uno no quiere tener ansiedad en el proceso de inversión, uno quiere sentirse tranquilo, calmado. Yo siento que nos ha pasado mucho de alguna forma en algún momento donde quizás duermes con la cabeza como que, uy, este tema, esta deuda, esto por acá, pero a veces es como que, bueno, ¿cómo hacemos para que esa gestión nos permita dormir tranquilo? Que yo creo que es lo más importante. O sea, yo cuando le digo a las personas que quieren por lo menos invertir desde el lado marketing, es como que, bueno, esta inversión en, en esta primera colocación, cuando empiezan a querer crecer en pauta, si te deja dormir tranquilo, está bien. Porque al final sé que si tú estás tranquilo, yo sé que vas a tener vas a tener la paciencia para que se hagan las cosas que se tienen que hacer y se tengan los resultados después de hacer un compuesto de pruebas en el medio hasta que lleguemos al punto. Porque las personas en general pensamos que la gente compra veo un anuncio, hola, me pareció muy bueno. O sea, hay casos que sí, pero no funciona en muchos casos así, que es como que, bueno, primero lo veo, dudo de quién es, nunca me ha aparecido, después creo la confianza y después de ciertos impactos es que la persona dice, ok, compro. Y ahí es donde muchas veces, sin la estructura financiera clara, tal vez bajo la inversión, cuando ya las personas acumularon la confianza necesaria para que en ese momento despegue la conversión. Exactamente. De hecho, la psicología de ventas dice que se necesitan al menos 5 impactos para poder cerrar una venta. Entonces, muchas veces pasa que el empresario no está dispuesto o no conoce la necesidad de respetar el proceso. Entonces, Claro. así como vos traes esto de dormir en paz, es decir, que la inversión te permita dormir en paz, hay una contrapartida del lado financiero que es una proyección de rentabilidad que vos creas posible. La rentabilidad se proyecta, se define. Cuando vos conocés los costos de tu empresa, conocés tu estructura de costos y ya la tenés manejada, es donde vos podés empezar a hacerte la pregunta, ¿cuánto quiero ganar? ¿Cuánto necesito vender para ganar esto? ¿Y qué tengo que hacer para poder venderlo? Entonces todo termina derivando en un plan de acción estratégico que integra todas las áreas de tu negocio, las junta y las pone a tu servicio. Pero eso es un proceso de comprensión, de muchas veces prueba y error y de paciencia en lograr ese objetivo. Lo lindo, cuando empieza a pasar el objetivo y empiezan a llegar los primeros resultados luego de respetar ese proceso, es que es incremental y es exponencial. Es lo que se conoce vulgarmente como el salto cuántico. Mentira. El salto cuántico no es un día para el otro. Basta de esa mentira que está dando vueltas por todos lados. El salto cuántico es la consecuencia de un proceso transitado a conciencia, con los pasos necesarios y las decisiones correctas, priorizando lo racional sobre lo emocional. La consecuencia es el resultado de transitar todo ese proceso. Y ahí es donde el marketing te potencia de verdad y donde las finanzas te acompañan y te permiten inyectarle más combustible para hacerlo ir más rápido y llegar más lejos. Me encanta esa analogía del salto cuántico. Y cómo eso derriba mucho el mito de que en el tema digital como que aparecen de repente esos nuevas empresas que como que la rompieron y saltaron de un momento a otro, pero resulta que no, ese salto se dio en muchas veces que tuvieron fallos en el medio, que bueno, aquí corrijo el rumbo para que me pueda permitir seguir apostando a que en algún momento cuando crezca se dé el salto. Y pasa mucho con el sector, tengo una anécdota muy interesante, ¿no? Tengo hace más o menos un año, asesoré a una empresa que tenía un e-commerce, que era de skincare, toda esta cuestión de Sí, productos para la cara, cosméticos. Ellos habían crecido muchísimo en un año, muchísimo. O sea, hicieron una empresa, un e-commerce, y en un año lograron más de $1 millón de facturación. O sea, crecieron muy bien. sí. Pero había una cosa súper interesante que me dijeron.
sobre la inversión y su gestión de riesgo en pauta, que fue como que ellos de 50 productos que testearon, o sea, el salto cuántico se dieron con dos, pero tuvieron que en el medio comerse 48, mira, salen globitos para Sí, celebración a ese negocio. y me pareció, o sea, que tuvieron la entereza para que en el medio perder, o no perder, o tener aprendizajes de 48, vamos a decir, los fracasos, yo diría aprendizajes validados, para que el salto cuántico se diera con solo dos productos y ahí despegaran. Total, total. Eso es estadística. Es un concepto que dentro de la estadística se llama iteración, que es empiezo acá y voy tac, 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 llegando, 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 llegando hasta que di en la tecla. Y ese justamente es el proceso que hay que sostener y es la gestión de riesgo. Riesgo financiero y riesgo emocional. Porque, por supuesto, a ver, no vamos a fingir demencia. Cuando vos invertís, invertís con una esperanza, con una expectativa, con una ilusión. Y cuando eso no sucede, claro que es un golpe. También es un mensaje para el pymesario de, hey, prestarle atención a tu ego. Porque si crees que, que cada decisión y que cada paso que vas a dar te va a llevar al éxito prácticamente de forma inmediata, ok, no va a ser así. Como tenés una mentalidad que justamente es el techo contra el cual te estás dando la cabeza en este momento. Hay que revisar ciertas cositas. Pero claro, claro que ese caso que vos traes de este negocio de cosmética es totalmente valioso porque incluso es la normal, ¿no? Es como el 95% de los negocios pasan por ese proceso. La Claro, constancia es clave. quiero hacer doble clic en algo que dijiste sobre el tema del ego y el techo. ¿Sientes que hay algunas creencias que te hayas encontrado de casos de creencias limitantes o de el ego que no termina que el negocio despegue? ¿Algún caso en específico? Yo le llamo pony espiritual a eso. Ok, Te subiste al pony espiritual. ok. ¿Qué Explicación. pasa? Una persona que va teniendo ciertos éxitos, va teniendo ciertos avances y va logrando crecer en ciertos resultados, empieza a ganar una confianza y una seguridad que le hace creer que todo lo que toca es oro y que en realidad todo lo que, toda la responsabilidad de ese éxito está en esa persona, porque claro, es quien tomó las decisiones y es quien definió y es quien accionó, cuando en realidad no, en realidad no. Entonces empieza a contarse un discurso interno que lo lleva a, a una determinada sensación de orgullo, de soberbia, de exceso de confianza o incluso exceso de subestimación a su propio cliente, de que, total como soy yo, cualquier cosa que diga, se compra. Y tengo los ejemplos concretos y fácticos para validarlo. Entonces, tengo un punto de vista que me limita, experiencias para validarlo, y entro en el juego de la rueda de, y sí, obvio, tengo razón. Y cuando pasa uno de estos golpes, es durísimo. Y la persona se pone totalmente a la defensiva, como a mí. Y yo tengo una tasa de éxito del 95% en cada una de mis decisiones. Y no logra comprender, no logra ver objetivamente que hay un montón de factores que están como impactando para que eso llegue a ese lugar de éxito. Imagínate. Me gusta ese del pony espiritual. Me encantó. De hecho, hay una anécdota que por allí leía en un libro increíble, se llama Think Again. Habla el caso de BlackBerry, de cómo, bueno, los que si sos de nuestra generación, BlackBerry fue una empresa gigantesca antes de Apple. BlackBerry dominaba el mercado y Mm, dicen que lo que hace que BlackBerry no, después de tener más del 30-40% del mercado de teléfonos a nivel mundial, cuando sí, sale el iPhone, es como que los tipos dijeron, no, ya nosotros tenemos el mercado, nadie quiere un teléfono que sea una pantalla completa porque se le acaba la batería y nosotros sabemos que no, a las personas les gusta el teclado. claro. Y otra cosa, el efecto WhatsApp. BlackBerry tuvo la soberbia suficiente para seguir creyendo que la mensajería interna propia que solo podías tener teniendo un BlackBerry iba a perdurar en el tiempo, hasta que llegó un tipo, tomó eso, lo democratizó para todo el resto de las tecnologías y mató ese negocio. Entonces, ahí yo creo que ese es el ejemplo perfecto. Mike Lizaridis, creo que era el CEO de BlackBerry, pero ¿sabes qué pasó? Que una de las cosas que decían,
que la persona se rodeó, este CEO se rodeó de personas que solo alababan lo que decía. O sea, nadie se atrevía a cuestionar su decisión, porque bueno, digamos, un chico, la empresa es canadiense, que era un genio y desafió todas las industrias de comunicación con esa mensajería hasta el momento, construyó un imperio, pensaba que siempre la iba a pegar, o sea, pensaba que siempre le iba a tener la razón, y cuando hicieron el cambio ya Apple y todas estas otras marcas ya te habían robado el mercado. Exacto. Un negocio exitoso es un proceso de decisiones secuenciales a lo largo del tiempo para poder construirlo. Y en términos generales, lo más complejo no es llegar, lo complejo es sostenerse. Ahora, cuando vos llegaste y te sostuviste durante una determinada cantidad de tiempo como el líder de tu industria, 3 o 4 decisiones incorrectas rompen la confianza y tiran ese negocio para abajo. Y BlackBerry fue un negocio al cual le pasó eso. Claro. Y yo creo que eso es súper importante de uno también rodearse de personas que te cuestionen, o sea, porque tiene que ver con el tema de creencias, o sea, es lo que me dices, a veces el ego es el que rompe los negocios. Yo he tenido casos donde he trabajado con negocios donde el ego del dueño es el que no permite el crecimiento, porque es como que no te están atacando, a veces es como que, bueno, ya yo la pegué, sí, pero no significa que las vas a pegar todas. Y cuestionar y tener, yo digo que lo más saludable que uno puede tener es tener un entorno que te pueda cuestionar de forma saludable sobre esas decisiones. Sí. El vicepresidente de Coca-Cola dijo un concepto similar cuando hizo su conferencia de retiro y dijo que ningún negocio puede crecer por encima de lo que la cabeza de su dueño crece. Y el cuestionamiento tiene que ver con eso. Cuando todo el mundo te dice que sí, vos no creces. Cuando alguien te dice que no y te pone una pregunta, un pensamiento disruptivo, te está haciendo entrar en una zona de pensamiento lateral, de reflexión, que eso amplía tu capacidad de posibilidades, tu capacidad de entender el mundo y los negocios, y ahí está el crecimiento. Cuando crece esto y esto se expande, el crecimiento del negocio es consecuencia. Claro, qué lindo entender cómo esos cuestionamientos nos pueden ayudar a entender cómo el crecimiento viene también del trabajo interno. Porque aquí es, entonces ya para la parte de marketing y finanzas está pegada a un trabajo interno de ¿Sí? creencias, de trabajar esas creencias y de trabajar en equipos que te hagan la mejor versión, lo que tú decías, o sea, busquemos personas que sean mejores que nosotros en determinadas áreas, porque si no, no nos van a permitir ese crecimiento. No va a pasar. Porque lo técnico, la parte técnica, al fin y al cabo, es información que vos podés no tener, pero que otra persona sí la va a tener. Y hoy estamos en la era de la información. Entonces, lo que uno quiera buscar, lo que uno quiera aprender, está disponible en un montón de lugares y con un montón de metodologías. Ahora, si vos no tenés la capacidad interior para reconocer que necesitas entrar en ese aprendizaje y necesitas cambiar algo, tu negocio va a seguir pegando siempre contra el mismo techo de resultados. Y tu frustración va a ser cada vez más grande. Después, una vez que vos reconociste eso, sí, ahí enfocamos en la parte técnica con el mayor profesionalismo posible y vamos realmente a buscar acciones, inversiones y decisiones efectivas. Inversiones en marketing, bajar estructura de costos, entender quizás un cambio en el paradigma de la mentalidad de mi cliente y todo lo que implica, ¿no? Un proceso de marketing y de conocimiento de quién está del otro lado. Pero si no hay mentalidad para eso, estás condenado al fracaso, estás condenado a fundirte. Yo creo que siempre tenemos como que alguna idea, libro o persona que te cambió la mentalidad frente a esto. Si tú tuvieras que recomendarle un libro, una idea a alguien sobre cómo cambiar esa mentalidad, porque a veces uno está en el día a día y uno dice, bueno, creo que por aquí lo que me llevó hasta aquí, bueno, es lo que probablemente me lleva hasta allá. Pero ¿qué sientes que a ti te ayudó? Puede ser un libro o una persona que hayas visto, leído. Sí, el libro que a mí más me enseñó sobre emprendedurismo es El Quinto Acuerdo. Los Cuatro Acuerdos de Miguel Cifrón es el más famoso, pero Ujú. hay un segundo que es el Quinto Acuerdo. Y el Quinto Acuerdo dice algo muy sencillo: sé escéptico, pero aprende a escuchar. Ok, Eso implica, eso implica cuestionar todo, 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 todo. No crees nada. Tu realidad la crees vos. No creas nada de lo que venga de afuera, pero escucha. Aprende a escuchar. Si alguien te dice,
esto no está sirviendo, esto no está funcionando, no estamos teniendo el resultado, perfecto. Escúchalo, no lo tomes como una verdad. Escucho, cuestiono y modifico. Ese libro creo que deja una cantidad de enseñanzas brutales para un primario, para una persona que está buscando romper ese techo, una manera distinta de vincularse con su negocio y con su mercado para tomar decisiones diferentes que lo lleven a un resultado diferente. No Y lo el tengo. autor es Miguel Ruiz, no Miguel Cifrón. Me confundí cuando dije el apellido. Es Miguel Ruiz. Ah, ok. No, no lo tenía dentro de mi radar, pero bueno, voy a buscar el quinto acuerdo. No sabía que existía un segundo libro, así que bueno, listo. No es muy conocido. Ah, el más Todo famoso el de los mundo, cuatro acuerdos. claro, todo el mundo va con los cuatro acuerdos y es un libro que en el mundo del desarrollo personal es hasta incluso te diría uno de los primeros que uno lee. Pero después cuando va al quinto acuerdo, ese quinto acuerdo es una locura. Yo soy del equipo que a mí me gustó Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Yo siento que es un libro también necesario para todo pymesario, emprendedor y empresario, eh, también el tema de la efectividad personal, ¿no? Cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar también las decisiones. Hay un tema allí súper importante, que es cómo abrimos espacio a lo importante, porque siempre estamos abriendo el espacio a lo urgente. Hoy en la agenda es urgente, 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 y de verdad que una de las cosas que me quedó de ese libro es cómo uno vive en el importante. Importante como, por ejemplo, sentarse a escuchar marketing y finanzas y entenderlo y estructurarlo y hacerlo de una forma que reflexiones sobre cómo, bueno, cómo esto, estructura financiera, puede impactar en mi tranquilidad y a su vez en el marketing, para que en ese marketing yo pueda crecer y sentirme orgulloso de eso que estoy desarrollando, porque al final yo creo que una de las cosas que todo pymesario, empresario quiere tener una empresa, y yo parto siempre de esta idea, es para generar impacto. Conozco muchas personas que buscan en generar impacto, en ayudar, en crear puestos de empleo, les gusta, les parece genial sentirse como una apropiación de estoy haciendo algo por mi país, por la sociedad. Obviamente generar ganancias y tener tranquilidad, o sea, tener tranquilidad de que eso, pero que esa tranquilidad también sea en un orgullo, porque yo siento que cuando tú creas una marca personal, creas una marca empresarial y tú sabes que eso está impactando, tú te sientes bien en lo personal, pero muchas veces eso pasa porque a veces, sí, a veces en el día a día no abrimos espacio en lo importante. Para mí eso es un concepto clave que todos debemos hacer em, dentro dentro del espacio para pensar las finanzas, para pensar Claro, cómo hacer el marketing, para pensar claro, cómo hacemos y para cómo conectamos el negocio con el desarrollo personal, incluso. claro que sí. Porque la adrenalina en los negocios es adictiva y te da sensación de que estás avanzando a una velocidad hermosa cuando en realidad estás corriendo en la cinta del gimnasio y la calle te está esperando. Para hacer, la voy a colocar ahorita en, eh, estás en la cinta transportadora, pero la calle te está esperando. Yo creo La que calle- eso, y algo más, la calle te necesita. Porque hay un montón de gente allá afuera. Si vos tenés un negocio en el cual priorizás el impacto, hay un montón de gente allá afuera que te está esperando. Que está esperando tu producto, que está esperando tu servicio. Está esa persona que está esperando que vos te posiciones y te pongas en el lugar que te tenés que poner y lideres como tenés que liderar ese negocio para llegar a a formar parte de tu equipo. Entonces, está lleno de oportunidades el mundo de los negocios, el mundo del emprendedurismo, el mundo de las pymes. El tema está en el cuello de botella, que en general somos nosotros. me encantó, ¿no? Una frase que tú sientes que debería llevarse un pymesario para reflexionar de acá. El verdadero resultado es el proceso y tu negocio es tu mejor maestro. Épico. Así que bueno, les... Para, escucha, no me tires el fardo a mí solamente. Dale, Mira, dale. yo creo que una de mis frases es, hay algo que un autor que me gusta muchísimo y lo suelo citar, creo que te pasé un libro, el de, em, el de Naval, es que ojalá puedas crear, o sea, puedas, bueno, va más relacionada al desarrollo personal, ¿no? Que ojalá uno puedas crear riqueza
y que te des cuenta de que no era solo eso. O sea, la idea de que el marketing y las finanzas es que puedes crear riqueza y que no sea solo eso, que sea más allá del impacto. Eh, Tal vez no es una frase tan célebre, pero es como una reflexión que ojalá se pueda llevar de acá. Eh, Para mí sí es célebre, ¿sabes por qué? Porque el que es inteligente y está presente con lo que estás diciendo empieza a cuestionar el concepto de qué es la riqueza para mí. Y sale del dinero, sale de lo material. Yo como empresario, ¿qué es la riqueza? Total. Entonces, sí, es muy profunda. Bueno, creo que va por ahí porque obviamente el dinero, todos queremos que la empresa le vaya bien, que tenga números en verde, creciendo, todo, pero bueno, es eso, es como que qué concepto de riqueza queremos crear con las empresas y estamos teniendo, porque al final ese impacto va a nuestras vidas y a las personas que queremos y al entorno donde nos colocamos. Yo soy de los que cree que Latinoamérica necesita personas ambiciosas que quieran hacer impacto en negocios. Sí, Eso para mí sí. es clave. En Latinoamérica necesitamos ese perfil que va para adelante y que piensa en los negocios como algo bueno, porque muchas veces se ha visto al empresario desde una negativa, desde no, el empresario que quiere hacer mucho más dinero y yo las personas que he Ujú. conocido que son empresarias son personas que ayudan. Yo tengo una anécdota pequeña de un empresario en Argentina que fue el que me dio un cambio. Mira, hace muchos años estaba yo empezando un negocio pequeñito antes de pandemia y era para cremas para fiestas. Y una de las cosas que me dijo este empresario, yo lo conocí por una página donde tú contactabas mentores digitales. Y esa persona lo primero que me dijo fue, venía a mi fábrica, una fábrica en Buenos Aires, y esa persona me dijo, toma, me dio como $300, con esto vas a empezar tu negocio. Y el día de mañana esos mismos 300, si tú quieres, los utilizas para, no me lo pagues a mí, sino a otro emprendedor cuando tú te vaya bien para hacerlo. Me cambió Hermoso. la vida. Me cambió porque dije, ok, ¿cómo yo hago impacto? Porque esa persona ya tenía un impacto. Y me dijo, pagáselo al futuro, porque así lo hicieron conmigo. Ujú. Bueno, eso son dos cosas. Riqueza, y ahí hay una activación terrible de la ley de correspondencia. Lo que vos das y lo que vos entregás vuelve multiplicado por un coeficiente que ni siquiera tu cabeza tiene la capacidad de calcular, porque eso es una puerta de crecimiento enorme. Y sí, son $300. ¿Al tipo le cambiaron la vida? No. ¿A vos en ese momento? Sí. Pero si lo pensás en el largo plazo, la realidad es que tampoco. Es una cuestión más del soporte, del apoyo. De una persona que entendió y te dio probablemente una mentoría de 5.000 o 10.000 dólares en emprendedurismo con una simple frase y un simple gesto. Sí, la verdad que sí. Fue una de las cosas que me hizo ver este mundo como, oye, yo también quiero causar ese impacto que para mí en ese momento era muchísimo. O sea, yo antes de eso, de pandemia, trabajaba haciendo delivery y era como que esto es demasiado dinero. Hoy afortunadamente puedo hacer mucho más que eso y una de las cosas es cómo yo impacto también. Como yo tomo ese ejemplo de una persona que un completo desconocido le dijo, toma, emprende, hacelo y cuando tengas, paga el futuro. Fue como, Yo, no con dinero, pero sí, regularmente compro ediciones del Quinto Acuerdo y se lo regalo a personas que me resuenan. Oye, tú toma esto para vos. Y pueden ser clientes, no clientes, tener que ver con el mundo de los negocios, no tener que ver con el mundo de los negocios, pero simplemente es como una cosita que es un pequeño gesto, una pequeña gestión, un pequeño decir, toma, como le de internalizar y si lo podés recibir y lo sabes aplicar, destrabate y anda. hermoso. Eso es parte de esto. Así que bueno, los empresarios que nos escuchan acá pueden seguirnos por acá. Tenemos nuestras redes sociales y también vamos a seguir hablando de marketing, de finanzas, de desarrollo personal. Y bueno, también nos vemos pronto, Nahua. De verdad que agradecido. Ha sido un placer. Gracias a vos por esta hermosa conversación de negocios, finanzas, marketing, desarrollo personal. Y sí, los esperamos en redes para contenido quizás más específico en nuestras áreas de expertise. Y sigan este podcast, sigan este video podcast, estos videos, porque hay un cuestionamiento muy simple que se les abre a ustedes ahora como empresarios. ¿Qué requiere mi negocio de mí? ¿Cuál es el sueño que quiero lograr a través de mi negocio? ¿Y qué tengo que empezar a cambiar internamente para después poder
en una situación, en un estado de paz interior, observar la parte financiera y potenciar ese negocio a través de una inversión consciente y bien direccionada en marketing para llegar a más personas que, bueno, es más que claro que te están esperando. Totalmente. Así que bueno, de nuevo, mil gracias, Nahue. Un placer a todos los que están viendo acá. Ya saben, dale suscribirte, dale like. Si te gustó, comenta, déjanos preguntas. Nos encanta. Creo que podemos responder en un próximo episodio cualquier pregunta que nos dejen por acá. Así que ya saben, no dejen de darle al botón de suscribir y de comentar. Así que bueno, espero que tengan lindo día. Hasta la próxima entrega.